explicaciones con la temática que se comentó hace 8 días, nuestra manera de responder ante las pruebas. Voy a pedir que abra su Biblia, por favor, allá en el libro de Santiago. Vamos hoy a reflexionar la palabra de Dios basados en este pasaje de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 22. Lo voy a leer yo, usted solamente con su vista. Si ya lo tiene, yo lo leo en voz alta, usted solamente sígalo con su vista, dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, no cierre su Biblia, téngala ahí abierta, vamos a ir reflexionando en esto. Mis hermanos, ¿han pensado ustedes en qué tan absurdo puede ser el comportamiento del ser humano? Yo lo pienso a menudo por diversas cosas que veo o que leo, y realmente a veces no estoy seguro de si el hombre es así por ignorancia, por alguna deficiencia mental o simplemente por necedad. Mire, la palabra absurdo tiene algunos sinónimos que son interesantes. Déjeme compartir con usted algunos. Sinónimos de absurdo: irracionalidad, necedad, disparate, sin razón, incoherencia, incongruencia, insensatez, sin sentido, despropósito. Yo creo que por eso es difícil saber qué motiva a los seres humanos a actuar tantas veces de manera absurda, pues aún el mismo significado de la palabra tiene que ver con ser irracional, con ser necio y actuar sin razón. Mire, Santiago, el escritor del pasaje que acabamos de leer, nos da aquí una muestra de un comportamiento absurdo. ¿Lo notó? Es el ejemplo de un hombre que se mira en un espejo, ve su rostro tal como es. Tal vez, mis hermanos, pienso yo en un rostro sucio o despeinado, o tal vez con algunas erupciones por allí en la piel. Y sin embargo, este hombre, luego de haberse visto, se va y no hace absolutamente nada, simplemente olvida lo que vio. Ahora, si pensamos de forma lógica, yo me pregunto, ¿para qué compro un espejo? ¿Qué utilidad tiene para mí? Si al final solamente observo mi rostro y no resulta en ningún fin práctico, bueno, ¿para qué lo compré entonces? Ahora, yo sé que hay algunas y también algunos que están contentos con solamente mirarse en el espejo y contemplarse allí. Pero aún yo creo que quienes aman esto de estarse contemplando en el espejo, también lo utilizan para mejorar su apariencia o corregir algún detalle en su arreglo personal, etc. Déjeme platicarle de una persona que conocí hace ya muchos años. Una persona que en un tiempo comenzó a subir de peso. Para ella su importancia era muy importante, como lo es normalmente para todas las damas. A los hombres a veces no nos importa tanto, digo, no es que no nos importe, pero no tanto. Pero a las mujeres sí es bastante sobresaliente la importancia que dan a su apariencia personal. Al grado que esta persona que les comento, con el tiempo evitaba verse en el espejo.
Ella me comentó que cuando pasaba frente al espejo mejor se volteaba y evitaba verse allí, porque cuando lo hacía solamente observaba algo que le molestaba, que le hacía sentirse deprimida, porque según ella me lo comentó, no tenía la fuerza de voluntad para hacer nada al respecto de su sobrepeso. Algunas ocasiones había intentado hacer dieta, pero su fuerza de voluntad no daba para llevar esa dieta más de unos pocos días, de manera que vivía con depresión por su apariencia física. Al paso del tiempo, ¿saben lo que hizo? Se deshizo del espejo. Ahora, yo creo que este es un buen ejemplo de lo que pasa en la vida espiritual, ¿no lo creen? Mire, en este ejemplo de Santiago, el espejo es la perfecta ley. Véalo, el versículo 25, ahí Santiago lo dice. Es decir, la palabra de Dios. Ahora, usted sabe que la Escritura realmente es como un espejo. Tú vas a la Biblia y la Biblia dice lo que tú eres, un pecador. Ahí te reflejas. También la Escritura señala las cosas que son tus obligaciones, que tienes que cambiar, que tienes que mejorar. Y sin embargo, a pesar de que la Escritura contiene eso y te lo da a conocer, hay algunos que simplemente pasan de largo, sin hacer nada al respecto. Ahora, yo sé que habrá algunos que tal vez se sientan mal durante algún tiempo, al saber que cuando van a la Escritura y se les señalan sus errores, descubren que están siendo desobedientes. Pero al final, después de no hacer nada, la conciencia de estas personas se va cauterizando, así lo dice la Biblia. Ya no les duele, ya no les molesta. Dejan de sentir malestar al paso del tiempo. Llega el momento en que algunos incluso hacen lo que esta persona de la anécdota que les platiqué. Se deshacen del espejo. Hay quienes guardan su Biblia por allá en un rincón olvidado, dejan de venir a la iglesia donde pueden escuchar la palabra, pero ya no quieren eso, y terminan evitando a Dios y todo lo que tenga que ver con su palabra. Mis hermanos, este texto de Santiago que leímos y del cual estamos hablando tiene como propósito hacer notar lo absurdo, lo ilógico de la conducta de alguien que dice haber nacido de nuevo, pero que no da muestras de ningún cambio en su vida, que va a la palabra, la considera, pero no hace nada por aplicarla a sí mismo. Ahora, ¿por qué digo yo que Santiago está hablando a gente que dice haber nacido de nuevo o que ha nacido de nuevo? Bueno, si usted ve ahí en su Biblia, que le pedí que no cerrara, y vemos desde el verso 21, un verso antes de, a partir de donde yo leí, fíjese la manera en que Santiago comienza con este verso. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El verso 21 nos deja saber que está hablando Santiago a alguien que ha aborrecido su vida de maldad, que ha aceptado la palabra y ha sido implantada en él, y ahora esta palabra trae salvación y vida. Pero, dice Santiago, que todo nacido de nuevo debería ser hacedor de la palabra, porque ser solamente oidor y no hacedor es un absurdo. No es lógico. Pero mire, si vamos todavía un poco más profundo al texto, también quiero que usted note que Santiago no solamente está hablando a los nacidos de nuevo, sino que yo creo que además
está hablando a los que han escuchado y entendido la palabra de Dios. Yo creo que Santiago no está hablando aquí a gente que ha nacido de nuevo y que de un día para otro ya se está esperando que sea un conocedor de la Biblia y que comience a vivir la Escritura como si fuera un hombre muy maduro, ¿no? Usted sabe que uno nace de nuevo y comienza a amar la Biblia, a estudiarla, a ponerla en práctica, y eso lleva algún tiempo. Yo creo que Santiago además está haciendo una referencia a aquellos que han pasado algún tiempo estudiando la Biblia, escudriñándola y tratando de comprenderla. ¿Por qué pienso eso, mis hermanos? Bueno, déjenme explicarle un poco. Miren, en tiempos de Santiago, tener un espejo no era tan fácil como lo es hoy. De hecho, los espejos de cristal, como los que usted conoce, no se fabricaron sino hasta el siglo XIV. Y en tiempos del apóstol de Santiago, lo que se usaba eran espejos hechos de latón o de bronce, que se tallaban, se pulían, hasta que era posible ver un reflejo en ellos. Sin embargo, ese reflejo a menudo era oscuro, distorsionado, no era un reflejo claro. Por supuesto, no se parecía en nada a la nitidez de los espejos actuales. Eso quiere decir que si usted deseaba mirarse en uno de esos primitivos espejos, era necesario que usted buscara la posición desde donde el reflejo fuera mejor. Y eso, por supuesto, llevaba un tiempo. Por eso Santiago lo expresa de esa manera. Dice, este es semejante, verso 23, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esa palabra considera, en el texto griego en el cual se escribió esta epístola, según uno de los léxicos más famosos, el de Joseph Taylor, esta palabra tiene las siguientes dos acepciones. Mire, número 1, significa percibir, comentar, observar, comprender. Acepción número 2, considerar con atención, fijar los ojos o la mente de uno en algo. Así que Santiago está hablando de aquellos que han tenido la oportunidad de mirarse en el espejo de la Escritura, de considerarse, es decir, que han buscado comprender la Biblia. Y sin embargo, a pesar de eso, han decidido no hacer nada al respecto de ello. Ahora, mis hermanos, esto es absurdo. No existe una consecuencia lógica en el proceder de quienes actúan de esta manera, porque no están dando los resultados que de ellos se espera. Que hayan nacido de nuevo, que vayan a la Escritura, la entiendan y después no hagan nada, eso no tiene lógica. No hay un fruto de la fe que decían tener. Y Santiago más adelante va a decir que una fe sin obras es una fe muerta. Más bien parece que la palabra de Dios en esas personas no tiene ningún efecto, que siguen viviendo de la misma manera a pesar de conocer la Escritura, con su mismo rostro natural, como lo dice ahí el escritor, su mismo rostro natural. Ahora, por supuesto, mis hermanos, por supuesto que una persona que es así, tal vez durante algún tiempo pueda pasar desapercibido para los demás, sobre todo cuando se está viviendo en un ambiente tranquilo. Mire, considere usted en la iglesia actual, gente que dice haber nacido de nuevo, que incluso ve usted que leen la Biblia, que vienen tal vez al templo los domingos, que manejan un lenguaje cristiano, y usted dice, bueno, pues sí, está bien, yo creo que él es un buen cristiano. Sin embargo, déjeme decirle que en la vida de todo cristiano va a llegar un tiempo especial, un tiempo en que se va a manifestar lo que realmente esa persona es. Y ese tiempo, mis hermanos, es el tiempo de la prueba.
Porque un día a todos nos va a tocar atravesar por pruebas. Y entonces se va a mostrar lo que realmente tú eres. Porque miren, no debemos pasar desapercibido el contexto de Santiago capítulo 1, si realmente queremos entender y aplicar la palabra que estamos estudiando hoy. Si usted va ahí a la epístola de Santiago y ve desde el capítulo 1, verso 2, se va a dar cuenta que el apóstol comienza hablando de las pruebas, del gozo que debería haber en la vida del cristiano cuando se da cuenta que está atravesando por pruebas, porque debe saber que su fe está siendo probada, afirmada, refinada. Cuando llegamos al versículo 12, de alguna manera podríamos decir que Santiago está llegando a un punto donde él comienza a decir que cuando la prueba no se enfrenta de la manera correcta, puede convertirse, mis hermanos, en una tentación. Pero que si esa persona, ese cristiano, resiste en medio de la prueba, resiste en medio de la tentación, entonces él será bienaventurado. Vean ustedes el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra tentación y la palabra prueba en este mismo versículo. Déjame decirle que las dos palabras en el texto griego son la misma, peirasmos. Sin embargo, al traducirla de esta manera, mis hermanos, es porque la intención del escritor era que entendiéramos que las pruebas pueden volverse tentaciones. Cuando llegamos al versículo 25, el apóstol dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Así que Santiago comienza su exhortación en 1:12 acerca de enfrentar las pruebas correctamente y no dejar que se vuelvan tentación si se enfrentan incorrectamente. Y termina en 1:25 diciendo que la manera correcta de hacerlo es siendo hacedores de la palabra siempre, pero sobre todo en medio de la prueba. Porque de lo contrario, mis hermanos, el resultado puede ser funesto. Ambas cosas son parte de lo mismo. Las pruebas y la manera en que tú enfrentas las pruebas es parte del mismo discurso del apóstol. Por eso es que termina diciendo que se produce el mismo resultado: ser bienaventurados cuando se ha enfrentado correctamente. Ahora, yo quiero puntualizar todo este asunto para que sea más claro y más fácil para recordar. Lo voy a puntualizar, escúchelo en una secuencia lógica y espero que sea más fácil, mis hermanos, de recordar. Mire, número 1, verso 21: usted renuncia a su vida de maldad y recibe la palabra de Dios. Eso trae consigo vida, y a esto le llamamos nuevo nacimiento. Ahí es donde comienza todo. Ese es el punto número 1. Punto número 2, verso 22: usted tiene que comenzar a dar muestra de esa nueva vida. ¿Cómo? Oyendo la palabra, haciendo la práctica en su vida. Eso quiere decir que usted ahora hace cosas que antes ni siquiera pensaba que haría, cosas que agradan a Dios, y en cambio deja de hacer cosas que antes para usted eran normales de hacer. Allí ya estamos en una vida práctica. Número 3, en algún momento llegan las pruebas a la vida del creyente, y si este es un creyente genuino, hallará gozo al saber que su fe está siendo afinada y fortalecida. Número 4, verso 5: si el creyente no sabe cómo enfrentar correctamente esas pruebas, debe pedir sabiduría a Dios. Número 5, versículos 12 y 13: de lo contrario, esas pruebas pueden convertirse en tentaciones. Y mis hermanos, más adelante pondré un ejemplo de esto. Número 6, versículos 12 y 25: si las pruebas son enfrentadas correctamente, traerán bendición y gozo al creyente,
porque él ha podido mirar las pruebas de manera espiritual y las bendiciones que recibe, espirituales también, le hacen que se goce en medio de la prueba. Ahora, yo quiero decirle, mis hermanos, que esta secuencia que sigue Santiago, bueno, no la inventa él. Usted debe saber que Santiago la epístola es una de las cartas que toman una gran parte de la enseñanza del Señor y la adaptan a una manera práctica. Casi toda palabra que menciona Santiago es tomada directamente de la enseñanza de Cristo. El Señor Jesús, en su enseñanza a los discípulos, mostró también estas mismas cosas que Santiago nos enseña ahora. Déjeme darle un ejemplo. El Evangelio de Mateo, en ese famoso capítulo 13, y es famoso por las parábolas que contiene, en su explicación de algunas de esas parábolas, el Señor dice lo siguiente. Dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, note aquí, alguien que escucha la palabra, la recibe y está contento. Pero parece, mis hermanos, que ha sido solamente un asunto emocional. Porque cuando llega la prueba, es decir, la aflicción, esta persona tropieza. Se evidencia lo que ella era. Continúa diciendo el Señor, versículo 22 de ese capítulo 13 de Mateo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, aquí está otro caso de alguien que también escuchó la palabra, que al parecer la recibió, pero dice el Señor que el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones mundanas, las preocupaciones de qué voy a comer, qué voy a vestir, por qué no tengo un auto, por qué no tengo una casa, comienzan a ahogar aquella palabra, y entonces, mis hermanos, esa prueba se convierte en una tentación. Y dice el Señor que las riquezas, el engaño de las riquezas, termina por ahogar la palabra y hacerla infructuosa. Nunca da fruto. Y después termina diciendo el Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es lo que se espera de un verdadero creyente: que escuche la palabra que le da vida y que viva esa palabra y dé fruto. Así que Santiago toma la enseñanza de Cristo y nos la presenta de formas prácticas. Ahora, yo quiero que usted observe que en estas palabras de Cristo, allí en Mateo, son dos cosas que terminan por hacer infructuosa la palabra. Número uno, dice el Señor, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La prueba, ¿ya se dio cuenta? Llega la aflicción a la vida y la gente a veces evidencia que su fe no era genuina. Y número dos, dice: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si hay aflicción y hay tentación. Déjenme ponerle un ejemplo práctico de todo esto. En la Escritura hay muchos ejemplos de personajes que escucharon la palabra, pero que cuando llegó el tiempo de aflicción, esa aflicción sacó a la luz una fe que no daba frutos. Quiero hablarle de un hombre que fue colaborador de Pablo. La historia de este hombre realmente me conmueve. Me conmueve, mis hermanos,
sobre todo por las circunstancias en que se evidenció lo que realmente este varón era, en contraste con lo que se pensaba que él era. Este hombre, mis hermanos, es mencionado en las epístolas de la prisión, Colosenses y Filemón, del apóstol Pablo. Estas epístolas se conocen así como epístolas de la prisión, porque Pablo las escribió mientras estaba, por supuesto, preso allá en Roma. Y en las salutaciones a los hermanos en estas epístolas, este varón es mencionado con afecto, con reconocimiento de parte de Pablo, como alguien que era apreciado por él, que él era considerado su colaborador. En Colosenses 4:14, el apóstol dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Así se llamaba este hombre, Demas. Y en esa mención que hace Pablo en Colosenses de él, lo pone en el mismo nivel que Lucas. Lucas, el médico amado, él es el escritor del tercer evangelio que tiene usted ahí en su Biblia. Demas es contado entre los cristianos y los colaboradores de Pablo, a ese nivel. En Filemón 1:23, el apóstol Pablo dice a su amigo Filemón: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que este hombre era apreciado y contado entre los principales ayudadores del apóstol Pablo. Mire, Demas, quien probablemente era ciudadano de Tesalónica, había sido evangelizado por Pablo y por lo visto había trabajado codo a codo con el apóstol. Este hombre al parecer había mostrado no solamente interés en el evangelio, sino que se había comprometido de tal manera que llegó a ser considerado como un obrero sobresaliente por el mismo apóstol Pablo. Y esto, mis hermanos, no es poca cosa, porque todos sabemos cómo era Pablo, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo era estricto y que él no se andaba con juegos cuando del evangelio se trataba. Tal vez se acuerde usted de una ocasión anterior, según nos cuenta Hechos, en que Pablo se había negado rotundamente en darle una segunda oportunidad a un joven que se llamaba Juan Marcos, porque aquel joven se había embarcado junto con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Pero apenas habían avanzado unos cuantos kilómetros y Juan Marcos dijo: ¿saben qué? Paren el barco, yo aquí me bajo. Y cuando llegó el tiempo del segundo viaje, Juan Marcos vino y quiso acompañar otra vez a Pablo, y Pablo dijo no. Y entonces Bernabé, su compañero en el evangelio, rogó a Pablo por Juan Marcos que lo volviera a considerar, que le diera una segunda oportunidad. Y Pablo dijo no, al grado que Bernabé se fue por un lado y Pablo por otro. Así de cuidadoso y de estricto en las cosas de Dios era el apóstol. Por eso, mis hermanos, yo pienso que Demas había mostrado un compromiso, una dedicación a la obra del evangelio, como para que fuera considerado por Pablo como colaborador suyo. Pero también pienso en otra cosa. Pienso en toda la instrucción que Demas recibió del mismo Pablo. Qué privilegio, hermanos. Qué oportunidad la de Demas. Este hombre no desconocía la palabra de Dios. Había tenido al mejor maestro que era posible tener, a un apóstol del Señor, a Pablo, que por medio de la revelación de Dios escribió el fundamento doctrinal para la iglesia de Cristo. Ese había sido su maestro. Y sin embargo, Demas falló.
Sin embargo, mis hermanos, Demas falló. El mismo Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, allá en esa segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice el apóstol: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué palabras las de Pablo, ¿no le parece? Sin duda, mis hermanos, que había tristeza y decepción en su corazón, porque en alguna vez creyó ser un verdadero discípulo de Cristo. Mire, yo no sé si usted puede entender completamente esto, si le haya pasado a usted. A nosotros sí nos ha sucedido haber evangelizado a alguien, haberle instruido en la palabra durante bastante tiempo, haber tenido a algún hermano o hermanos como colaboradores en la enseñanza, y sin embargo llega el momento de la prueba y se van, simplemente se van. Por eso yo creo que en el corazón de Pablo había tristeza y decepción por este hombre. Ahora Pablo escribe a Timoteo desde su soledad en aquella prisión, porque esta segunda vez que Pablo estaba ahí en una prisión romana iba a ser la última, porque de aquí iba a ir directo a encontrarse con el verdugo. Y yo creo que para Pablo lo más grato hubiera sido saber que aquellos a los que él había ganado para Cristo y enseñado y tenido como colaboradores siguieran firmes, pero no fue así. Cerca de su muerte, el apóstol también tuvo ese trago amargo. Necesitaba ahora tener a alguien con quien hablar, alguien a quien darle recomendaciones. A Timoteo, su hijo, piensa en él y escribe estas palabras: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahora, déjeme decirle por qué yo creo que Demas funcionó muy bien al principio y después falló. Miren, la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, desamparado, porque Demas me ha desamparado, en el idioma griego tiene un significado más profundo todavía. Significa alguien totalmente abandonado, completamente desamparado. La idea, mis hermanos, es la de dejar a alguien en una situación precaria. Esto, mis hermanos, nos dice mucho. Nos dice, mis hermanos, que mientras fue cómodo andar con Pablo, Demas lo siguió. Pero cuando llegaron los tiempos difíciles, cuando vino la persecución, cuando todo se volvió peor, incluso a la cabeza de Pablo se le puso precio, entonces la fe de Demas fue puesta a prueba. Cuando el apóstol Pablo se vio preso y condenado a muerte por Nerón, que ya había crucificado a Pedro apenas hacía poco tiempo, cada quien evidenció lo que realmente era. Y cuando Pablo necesitaba más tener allí cerca a este hombre, lo abandonó. Eso significa la palabra. Ahora, mis hermanos, esto nos sirve de reflexión. ¿Qué hubiera hecho usted? Póngase por un instante en las sandalias de Demas. Mire, ser amigo de Pablo significaba que estaba en peligro serio de muerte. Aquellos tiempos de comodidad, es verdad que predicar a Cristo siempre había tenido uno que otro problema, pero sin una amenaza tan clara de muerte, esos tiempos habían pasado. Ahora el fuego era intenso y se podía sentir muy de cerca. Así que tenía dos opciones: enfrentar la prueba de acuerdo a la palabra de Dios,
O la otra, dejar que la prueba se fuera convirtiendo en una tentación. ¿Sabe cuál era la tentación? Evadir la prueba. Buscar el camino seguro, el camino cómodo, sin riesgos. Se da cuenta, una prueba que no es enfrentada correctamente comienza a volverse en una tentación. Y este hombre, Demas, eligió la seguridad, eligió la comodidad y finalmente los placeres de este mundo. Él terminó por renunciar a la bendición más allá de esta vida. Él no quiso ser bienaventurado en la eternidad y prefirió tener el placer temporal del mundo. Demas perdió la visión espiritual, que trasciende lo temporal y que puede contemplar lo eterno y aferrarse a ello, y en cambio solo se dedicó a contemplar la comodidad del mundo, sin importar que eso implicara apartarse de Dios, de quitarlo de entre sus prioridades, de sacarlo de su vida. Mis hermanos, a manera de reflexión, pudiéramos preguntarnos, ¿de qué le sirvió a Demas mirarse en el espejo de la palabra? ¿De qué le sirvieron años de instrucción del mejor maestro que podía tener? Cuando se miró en la palabra, ¿corrigió algo? ¿Abandonó esa tentación que se estaba introduciendo en su corazón para seguir a Cristo? No, mis hermanos, no le sirvió de nada. Simplemente escuchó, entendió, pero pasó de largo a seguir su vida como siempre en este mundo. Mis hermanos, estamos hablando durante estos días, durante estas predicaciones, de la prueba que nos ha sobrevenido, donde, por cierto, hay que decirlo, no estamos viviendo ninguna persecución, pero sin duda, mis hermanos, sin duda que sí estamos viviendo una gran oportunidad para mostrar cuál es el orden de tus prioridades, cómo están puestas tus prioridades. También, mis hermanos, estamos viviendo días en que tú puedes demostrar de qué manera vas a enfrentar la prueba. Y sin duda, mis hermanos, también tenemos la oportunidad para ser bienaventurados si enfrentamos la prueba de la manera correcta. Ahora piensa por un instante en todo lo que voy a decir. Tú que en algún momento conociste a Cristo, que has escuchado la palabra de Dios tal vez por años, que has sido instruido en esa palabra, o tal vez haya incluso aquí quienes hayan sido ya colaboradores, que han participado en la enseñanza, en el servicio, en el evangelismo, etc. Ahora, mi hermano, tú que has pasado por todo esto, y que hay un tiempo de prueba para la iglesia, cuando los medios de comunicación te dicen tantas cosas, que si sales a la calle tienes riesgo de contagiarte y morir, o que si te reúnes en lugares con mucha gente te vas a contagiar y a morir. ¿Cómo procesas todo eso? ¿Espiritualmente? ¿O lo haces carnalmente? ¿Tu actitud ante todo eso que se dice en estos días se parece más a la de la gente de este mundo? ¿O tu actitud es como la de los hombres que han escuchado la palabra de Dios? ¿Y qué pasa si tu prueba ha ido más allá de esto? Por ejemplo, si tú te has contagiado del virus, o si alguno de tus familiares se puso grave, o incluso si ha habido alguien de tu familia que murió. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo deberías enfrentar estas pruebas?
¿Te has preocupado por buscar en la Escritura de qué manera puedes confrontar todo esto? O tal vez en tu corazón solamente hay la idea de estar seguro, de estar en paz, de no correr riesgos, y te guías por emociones o por lo que el mundo dice. Mis hermanos, yo creo que el Señor ha permitido todas estas circunstancias porque está esperando algo de nosotros. Él está esperando que tú respondas de la manera correcta. Y si lo haces, Él está dispuesto a bendecirte en medio de esa prueba. Eso es lo que aprendemos de todo lo que hemos dicho. Mire, en estos días, el Señor a mí me permitió estar contagiado. Incluso llegar a la necesidad de tener oxígeno. Y créanmelo, no fue por andar en el mercado, por andar festejando algo. No fue por eso que me contagié. Fue más bien, mis hermanos, porque hemos considerado que Dios es nuestra prioridad, que ocuparnos de la iglesia es nuestra tarea principal y que eso está por encima de todo lo demás. Yo sé, mis hermanos, que para muchos de ustedes también ha sido así, que comparten esta misma visión. Pero también, mis hermanos, sabemos de otros que han preferido la seguridad, pero la seguridad a la manera del mundo. Y también prefieren andar en todos lados, menos aquí. Sí, lo sabemos. También, mis hermanos, en parte sabemos y en parte intuimos que ha habido en algunos otros molestia. Y precisamente ha sido en los que menos participan, no han participado últimamente con la iglesia. Y están molestos por el hecho de que nos hayamos expuesto y contagiado. A ellos les parece que hemos sido precipitados, que hemos sido insensatos, a pesar de que ha sido por andar en las cosas de Dios. Sin duda, mis hermanos, son dos puntos de vista muy diferentes. Hay otros que no han querido reunirse en la congregación por seguridad. ¿Y sabe qué? Terminaron contagiándose en otro lado. Y eso a mí, digo, no sé, en algún momento me hace cierta gracia, aunque no sé si sea un poco malévolo, pero así es. O sea, yo no voy, no me congrego por seguridad y terminas contagiándote en otro lado. Digo, no sé qué pensarán ahora. Si en algún momento llegas a grabarte y fue por estar en las cosas de Dios, que si llegas a grabarte por andar en otro lado y no haber querido estar en las cosas de Dios. El Señor, mis hermanos, me permitió también tener a mis hermanos y a mi familia enfermos, a mis sobrinos, todos nos infectamos, pero tuvimos 2 casos de gravedad, mis hermanos Juan y Lidia, que estuvieron internados, y sabíamos que Dios estaría obrando en ellos de acuerdo a su voluntad. Pero no solamente fue eso, quiero decirle que también mi madre falleció en esos días, mientras todo esto estaba ocurriendo. Ahora yo creo, mis hermanos, que el Señor me ha permitido pasar todo esto para compartirlo con ustedes, para exhortarles, sabiendo en carne propia lo que es eso. Mientras estaba yo con oxígeno, sin poder ya levantarme, bueno, mi hermano estaba internado muy grave en el hospital. Yo no pude llevar a Lidia al hospital porque ya no podía. Y en esos mismos días me comunicaron que mi madre empezó a tener síntomas de gravedad de su enfermedad. Y recién estaba dejando el oxígeno cuando mi madre se agravó. Y el primer día que vine yo aquí a predicar, mi madre estaba agonizando en la casa. Pero todo, mis hermanos, tiene prioridades en nuestra vida. Y como todos ustedes saben, no fue el virus la causa de la muerte de mi madre,
sino las enfermedades que ella había tenido ya por muchos años, lo cual, mis hermanos, me hace ver que era la voluntad de Dios que sucediera su fallecimiento en un tiempo preciso, cuando todo estaba pasando en ese mismo tiempo, porque esa era la prueba. Yo sé que algunos de ustedes o algunos de sus familiares también pasaron por el hospital, o incluso están en este momento en el hospital. ¿Sabe qué? Son bienaventurados. Son bienaventurados si están enfrentando todo esto de acuerdo a la palabra. Y sé que hay paz en sus corazones y que pueden estar aprendiendo a confiar en Dios aún más de lo que ya lo hacían. Y lo sé, mis hermanos, porque yo lo he vivido. Y estoy agradecido con el Señor por ello. No estoy triste y menos deprimido. Tengo gozo en mi corazón y gratitud a Dios. Cuando tú enfrentas, mis hermanos, las pruebas de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas son diferentes y hay bendición. Me atrevo, mis hermanos, a asegurar que todos los que nos hemos contagiado por participar de las cosas de Dios, ninguno está arrepentido de haber participado, ¿o sí? Porque cuando obedecemos a Dios, todas las cosas de nuestra vida suceden de acuerdo a su perfecta voluntad. Y entonces, mis hermanos, hay gozo en lugar de tristeza o en lugar de miedo. Pero, mis hermanos, como ya se dijo en la predicación anterior, la prueba aún no termina. Aún seguirá siendo probada la iglesia de Dios los próximos meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Solo hay dos formas, no hay más. De acuerdo a la palabra de Dios que has escuchado por semanas, por meses o quizás por años. O responderás de acuerdo a las ideas de este mundo. Tal vez te parecen muy convincentes y has decidido seguir lo que el mundo dice. Pero déjame decirte algo. Delante de Dios, lo importante es tu obediencia. No te engañes. Yo sé que puedes tener muchas justificaciones para no estar aquí, o para comportarte de una manera que no es conforme a lo que la palabra dice. Pero al final, mi hermano, solamente cuenta una cosa delante del Señor: la obediencia a su palabra. ¿Qué estás mostrando tú en las circunstancias en las que vivimos en este momento? Ahora, eso, mis hermanos, no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Y algún día esas palabras volverán a ser dichas otra vez por el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. No importa qué tan religioso parezca. No importa qué tantos cargos hayas tenido en la iglesia o que hayas sido como Demas en la primera parte de su vida, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando llegue la prueba, mostrará lo que cada quien es. Y lo importante es que vivas conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes el resto de este pasaje, verdad? Yo sé que lo sabes. Y deseo de corazón que no seas tú, ninguno de los que está aquí, que escuchen estas palabras más adelante de labios del Señor. Por eso yo te invito a que reflexiones en esto. Hoy, mis hermanos, es tiempo de hacer cosas que agradan y glorifican al Señor. Este tiempo de prueba no es para que te entristezcas, no es para que te llenes de miedo. Este tiempo de prueba es una oportunidad
para fortalecer tu fe, para dar evidencia de que tu fe proviene de allá arriba y que está dispuesta a sujetarse a la palabra de Dios, no solamente a escucharla, a hacerlo. Eso es lo que el Señor espera de ti en estos días. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y reflexionen en esto, porque mis hermanos es lo que estamos viviendo y lo que Dios está esperando de ti durante estos tiempos. Dios les bendiga.